Complacido por estar en este auditorio con una nutrida asistencia que creo que comparten conmigo sin ninguna duda esa preocupación por la sostenibilidad, por el calentamiento global, y al mismo tiempo agradecido por esta oportunidad para compartir ese libro al cual han hecho referencia: Abastecimiento y Sostenibilidad y Sinergia Ineludible. Estos van a ser los temas que vamos a mirar: competencias en abastecimiento, paracaídas a abastecimiento, salto cuántico, las empresas y la sostenibilidad, un vistazo diferente a la sostenibilidad y al abastecimiento, y voy a cerrar con un mapa mental y referencia a otros libros. Cuando hablo de abastecimiento, me refiero a los procesos de compras y contratación en las empresas. Independientemente del tamaño que tenga una empresa, tiene que contratar con terceros bienes tangibles y servicios intangibles. Yo creo que ninguno de ustedes podría decir que tiene la autonomía para poder desarrollar todos estos procesos. Y ese ha sido mi reto durante los últimos 40 años prácticamente. Entonces, en Colombia yo podría afirmar que, y en muchos países de habla hispana, no existen programas de pregrado en abastecimiento. Una pregunta que yo hago a mis estudiantes es: ¿cómo llegaron ustedes a abastecimiento? Y se sorprenden, porque casi todos me dicen: llegamos en paracaídas. Nadie sabía. Yo he encontrado uno o dos casos, ¿sí?, de personas que direccionalmente llegaron a abastecimiento. Entonces lo hemos hecho empíricamente, por prueba y error, porque precisamente no tenemos esos programas de pregrado. Y además muchas veces llegamos a hacer lo que hace el jefe de turno, que ha estado comprando y contratando en los últimos 15 o 20 años, y convencerlo de hacer algo diferente es supremamente difícil. Tiene ya sus patrones de compras y contratación, sus comportamientos, y tal vez si uno le pregunta por qué lo hace así, nos va a contestar SLHHA. Siempre lo hemos hecho así, y cambiar ese comportamiento, esa medida, es muy difícil. De verdad que eso es lo que enfrentamos quienes vivimos en el mundo del abastecimiento, de compras y contratación. Los programas de educación son escasos. Yo empecé a estudiar abastecimiento después de viaje, aunque dijéramos, tuve la oportunidad de trabajar con empresas que tenían patrones, procesos y procedimientos muy claros. Además, son programas costosos. Muchos de esos programas los tenemos concentrados en las principales ciudades del país, tal vez en Bogotá, en Medellín. Y muchas de las personas que trabajan en la periferia del país tienen que venir los fines de semana cada 15 días, un jueves o un viernes y un sábado, para poder tomar estos seminarios, además inconclusos, inconexos. No tenemos un hilo conductor de los programas de capacitación y entrenamiento. Ya me iba a llevar el pasador de las diapositivas. Entonces, como les decía, de manera sorpresiva y muchas veces inesperada, hemos aterrizado en paracaídas en las gerencias, en los departamentos, en las vicepresidencias, por decirlo así, de departamentos usualmente llamados el departamento de compras. Pero estamos dejando de un lado un tema que es la contratación de servicios. Y yo quisiera ver las competencias en mi talento humano que tuvieran la habilidad para comprar y contratar indistintamente, y no tener esa separación de disciplinas que nos impacta la capacidad de respuesta de la organización del abastecimiento. No tenemos estudios formales en abastecimiento, y eso significa que la alta gerencia muchas veces no entiende la dimensión y el impacto y la responsabilidad que tienen las áreas de abastecimiento. Se desconoce que cualquier actividad requiere habilidades y destrezas. La otra situación que yo he advertido es la diversidad de profesiones que encontramos en abastecimiento.
antropólogos haciendo abastecimiento, administradores de empresas, ingenieros civiles, ¿sí? De todo tipo, ingenieros químicos, e incluso personas que no tienen profesión pero que se desempeñan muy bien en los temas de abastecimiento. Entonces, yo me hacía la reflexión, muy seguramente en el sector textil, el 50% de las compras de bienes y servicios, el 60% de la industria farmacéutica y en el sector energía, exploración y producción de petróleo, transmisión de energía, transporte de gas, minería, un Cerro Matoso, Cerrejón, sí, el 90% de los gastos de la empresa son con terceros. Y el talento humano que tenemos dedicado a eso no tiene esas competencias ni esas destrezas. Sí, por otro lado, las aguas relativamente tranquilas del abastecimiento se agitaron ligeramente cuando hablábamos de economía circular, y no les doy mi interpretación de economía circular porque me van a sacar del auditorio. Y simplemente teníamos una cadena de abastecimiento. Tomamos los dos extremos, los unimos y tenemos economía circular. Y en ciertas empresas lo que han venido haciendo es ese tipo de cosas. Se agitaron también cuando hablamos de compras verdes. Pero estas empresas no han logrado desarrollar una masa crítica, todavía tenemos brechas, vacíos en la gestión del abastecimiento. Y como les decía, estamos respondiendo irresponsablemente por el presupuesto de los clientes internos. Y ahora nos dicen, hablemos de abastecimiento sostenible. Entonces nos están pidiendo dar un salto cuántico, cuando aún todavía no manejamos los rudimentos y las bases del abastecimiento, no somos lo suficientemente eficientes, y ese sería otro tema de discusión para poder manejar el abastecimiento. Entonces, las consideraciones sobre sostenibilidad se materializan a través de los impactos que generan las empresas como resultados de sus actividades. ¿En dónde? ¿En qué áreas? Por supuesto, en el tema del medio ambiente, en el tema de la economía y de la sociedad. Pues bajo esta lógica, el abastecimiento se posiciona como un elemento vital, importante, trascendental de la sostenibilidad, y hace tangible ese consenso mundial de que las empresas son responsables de sus impactos a través de sus cadenas de abastecimiento. Y esas cadenas de abastecimiento me arrastran los potenciales oferentes de un proceso, los contratistas y los proveedores. Al ser los ODS el lenguaje común mundial, tanto en el sector público como en el sector privado, el abordar cada uno de ellos permite reflexionar frente al verdadero alcance de la sostenibilidad, su complejidad y su relación con el abastecimiento. Entonces, miremos un vistazo diferente. Yo creo que ha llegado el momento de actuar. No podemos dilatar más este tema y fijar los beneficios sobre los beneficios significativos que aporta la sostenibilidad sobre la empresa. Lo vimos en una de las frases: hacer sostenibilidad no es más costoso. Enmendemos nuestro camino, creando una ruta crítica propia en cada una de nuestras empresas. ¿Sí? La sostenibilidad, como en el pasado la calidad, cuando hablábamos de los patrones de las certificaciones, no era del área de calidad, no era del área en el tema del Consejo Colombiano de Seguridad, cuando hablábamos de HSE, no es de la gente de HSE, es responsabilidad de todos nosotros. Precisamos del liderazgo nuestro como empresas para construir y compartir conocimiento, que todas las empresas grandes, si hablamos de las empresas anclas, compartan su conocimiento, y eso no lo veo. ¿Sí? No nos apropiamos o no somos padrinos de las empresas pequeñas. Un programa de poblaciones vulnerables, por ejemplo,
para observar con otra visión las funciones tradicionales empresariales. No es posible posponer el momento de actuar. No tenemos tiempo, estamos a 8 años de esa gran meta. Es necesario fijar la atención sobre los beneficios significativos que aporta la sostenibilidad para nuestras empresas. Mientras el gobierno no estableció la conveniencia de que las empresas estuvieran certificadas en Colombia, hace muchísimo tiempo, las empresas no invertían en temas de las certificaciones. Me encontraba yo en los primeros cursos. ¿Usted por qué vino a este curso? Sí, de ISO 9000. Me mandó mi jefe, porque si nosotros no estamos certificados, entonces no podemos presentar ofertas. Es la cruda realidad. Sí, lo mismo. Los contratistas del sector petrolero de alto impacto y alto riesgo se les pedía que estuvieran certificados en el Consejo Colombiano de Seguridad, pero si eso es más costoso, no entendían que era una inversión. Es necesario cambiar los hábitos de todos, desde las mismas empresas, fabricantes, nuestros comportamientos, además de proveedores y contratistas, a fin de que todos encontremos un equilibrio en la gestión de los recursos, en su disposición, entendiendo que ya hay muchas empresas y marcas que apuestan por productos con piezas reemplazables y reutilizables, o la investigación y desarrollo de nuevos sistemas. Este es el mapa mental que reúne, bastante apretado, pero que reúne los distintos temas de un proceso personal, de un reto personal. Tal vez el libro que más trabajo me ha costado y de dedicación ha sido este, porque no hay muchas referencias que liguen los objetivos de desarrollo sostenible con el abastecimiento. La sostenibilidad, el desarrollo sostenible, el cambio climático son de nuestro lenguaje diario. Busquen información sobre el tema desde la visión de abastecimiento. El antropoceno, y rápidamente les comento, en 1870, Antonio Stopani empezó a hablar de antropozoico. Los demás científicos lo ignoraron o lo tildaron de que esa no era una realidad. 1870. 1945, 1975, los 30 años gloriosos o de la gran explosión en toda la transformación del contorno del planeta. Desarrollo sostenible, en la antesala del apocalipsis climático, lo estamos viendo esta semana, lo que está sucediendo con las inundaciones, sí, con todos los tropiezos, el desbordamiento de los ríos. El compromiso de Colombia de preservar los recursos naturales, encuentran ustedes una referencia al tema. Yasunimán, canaleando, encontré un comercial sobre Yasunimán. Es una tribu del noreste de Ecuador, sí, una tribu aborigen, que presionada por las empresas petroleras en un área de inmensa biodiversidad, de las diversidades más completas y más amplias del planeta, se fue replegando. Es interesante mirar este tema y lo analizo en el libro, los impactos del cambio climático, el concepto de sostenibilidad, obsolescencia programada. Hay una lámpara incandescente prendida desde 1901 y que todavía subsiste y solamente la apagaron en una estación de bomberos cuando cambiaron de locación, pero en el año 20 y pico se unen los productores de lámparas incandescentes y deciden que las lámparas incandescentes solamente pueden durar 1000 horas. Un cartel que solamente se deshace en el año 1945. Ecoblanqueo, empresas que por un lado, sí, pregonan el comportamiento climático, pero por el otro lado están haciendo cabildeo para lograr ventajas en ese tema. La realidad de las grandes petroleras, cuñas de estabilización, las cuñas de Zócalo, no sé si lo han escuchado, que dice cómo podemos agrupar comportamientos, procedimientos para lograr ahorros en la contaminación del planeta. Nos preguntamos si la cuarta revolución industrial servirá a la sostenibilidad. Mi dolor de cabeza. ¿Cómo podía ligar yo los objetivos de desarrollo sostenible con lo que deberían hacer las empresas? Sí, en cada objetivo de desarrollo sostenible, su aporte, sus programas, sus procesos y cómo la tecnología nos podía ayudar a manejar ese tipo de temas. Estándares
evaluaciones periódicas de prácticas de sostenibilidad, de estándares, impuestos, rankings sobre sostenibilidad, certificaciones y entrenamiento. Hago referencia a algunas universidades que tienen programas ya integrados de sostenibilidad y abastecimiento, entre ellos la Universidad de Deakin en Australia, evolución de una necesidad de abastecimiento, procesos de decisión estratégica, compras y contrataciones sostenibles, nuestro comportamiento energético en el hogar, prácticas que debemos nosotros como individuos, como personas, que podemos aplicar en el hogar, dando y modelando a nuestros hijos, entornos de actuación, estratégica, metodológica para articular la política de sostenibilidad de la empresa. Nos pedía una empresa que le elaboráramos una política de sostenibilidad. La necesitamos, es urgente, necesitamos la política para aplicarse a proveedores contratistas. Y cuando tenían más o menos articulada la estrategia, la pregunta fue, ¿ustedes ya lo están aplicando? ¿Van a salir a hacer exigencias de sostenibilidad a proveedores y contratistas cuando la misma empresa no lo conoce, no han hecho un proceso de interiorizar ese tipo de prácticas? Sí, en otra me dijeron, Iván, elabore un cuestionario de cómo podríamos validar el mayor o menor grado de sostenibilidad. Estoy en 0 minutos, les doy el último mensaje, 10 van a ser 50 preguntas. Encontrarán ustedes en el libro 12 o 13 paquetes, encuentran un QR en que están las preguntas en el tema. Y cuando hablábamos, ya para cerrar, del tema de corrupción, pues el tema de corrupción, donde manejamos el 90% del presupuesto de la empresa, está la plata, y entonces somos susceptibles a temas de corrupción. Uno de mis libros es el abastecimiento íntegro y transparente, una preocupación desde el punto de vista de abastecimiento. Agradecidísimo, doctor Iván, por la invitación del Pacto Global y por la atención de ustedes. Doctor Iván, muy amable. ¿Dónde se compra el libro? En Amazon.